Hola, qué gusto que nos estés acompañando nuevamente en esta ocasión. Es un placer tenerte a través de este medio y que juntos podamos repasar la lección de esta semana. El poder de la resurrección de Cristo. Y si te parece, ahí como estás, te pedimos que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque nos das la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir reafirmando y poder aplicar cada uno de estos conocimientos. Ayúdanos a afianzar nuestra fe en cada una de tus enseñanzas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, esta semana el versículo se basó y está en Primera de Corintios 15, 14 al 17, el cual dice así: y si Cristo no resucitó, Nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. y si Cristo no resucitó, La fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. esta semana hemos visto entonces acerca de cómo la resurrección de Cristo tuvo poder. Y basados en este versículo que hemos de estar analizando, según la filosofía griega basada en las teorías platónicas, el cuerpo esencialmente malo es tan solo la cárcel de un alma inmortal. Con este pensamiento, entonces, ¿qué sentido tenía la resurrección del cuerpo para los griegos o los romanos? No tenía ningún sentido. Por esta razón, un sector de la iglesia de Corinto, al cual Pablo se está dirigiendo esta semana a hablar, a ese sector, rechazaba la existencia de la resurrección. Pablo entonces está abordando durante esta semana este problema en el capítulo y está diciendo, o está dando a entender en esta carta de los Corintios, el problema que ahora vamos a estar teniendo en cuanto a su ideología. Ahora recordemos que no es un asunto trivial, un asunto pasajero, es un asunto donde la resurrección está íntimamente ligada a la salvación. Si no hay resurrección, entonces yo te preguntaría, ¿tiene algún sentido la predicación del Evangelio? No tendrías ningún sentido, pero alabado sea el nombre de Dios que la resurrección de Jesús es real. Entonces esto nos da la garantía de que podemos estar afianzados a que tendremos una vida eterna y una nueva esperanza. La lección la podemos clasificar en tres áreas. Ok. La primera, donde vamos a ir tocando la resurrección de Jesús, ¿no? La resurrección de Jesús fue un hecho histórico Ujú. y de acuerdo a 1 Corintios 15 del 1 al 11, pues vamos a poder darle respuesta. La lección también está en una segunda parte. Vamos a clasificarlo así, las consecuencias de Ujú. la resurrección de Jesús. Ok, ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado? ok. Y aquí podemos estudiar en Primera de Corintios, capítulo 15, de los versos 12 al 19 para poder responder esta Ujú. inquietud. Y la segunda pregunta de esta parte en cuanto a las consecuencias, ¿qué garantiza la resurrección? Ok, ¿Qué nos garantiza de que sí hubo una resurrección? Y en Primera de Corintios, capítulo 15, de los versos 20 al 34, podemos encontrar la respuesta. Y la última parte de nuestra lección es ¿con qué cuerpos resucitaremos? ujú. ¿Habrá una resurrección? Primera de Corintios, capítulo 15, de los versos 35 al 49, nos dan esta verdad, ¿no? Ujú. ¿Y cuándo vamos a resucitar? Ok, En Primera de Corintios 15, de los versículos 50 al 58. ok. ¿Y qué te parece si empezamos tocando esta parte acerca de la resurrección de Jesús y vamos ahí a estudiar
en el verso que ya tú tocaste, 1 Corintios 15, 13 al 4, el cual dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora mira bien, en este pasaje, en esta semana que estamos estudiando, antes de abordar las dudas que los corintios tenían sobre la resurrección, Pablo les recuerda cómo actúa el Evangelio. No podemos entender la muerte si primero no entendemos el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Y creemos en un Evangelio de vida, en un Evangelio vivo. Por eso entonces el Evangelio primero se predica, luego se recibe. Si luego de que se recibe, se persevera en él. Y por último, se obtiene la salvación. Así es. Entonces, ¿en qué consiste el evangelio que se predica? Ujú, En los versículos 3 al 4 lo pudimos identificar y dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, lo primero es que Cristo muere por nuestros pecados. Pero mira, yes. la Biblia continúa y dice, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mm, Entonces, la segunda parte es que Cristo ujú, es sepultado. Y entonces, después, dice aquí, y resucitó al tercer día conforme a las ok. Escrituras. Así que número uno, Cristo muere por nuestros pecados, Cristo es sepultado, pero finalmente es resucitado al Al tercer tercer día. día. Y eso nos lleva a una tercera pregunta, porque entonces la pregunta es, ¿y cómo sabemos que la resurrección fue un hecho histórico? Que no sencillamente fue un cuento, fue un invento, como Una hoy en día, teoría. una teoría, como hoy en día algunos judíos creen que eso sencillamente fue un cuento. Ujú. No. ¿Quiénes vieron entonces esto? ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? ¿Quiénes vieron ese hecho histórico? Bueno, encontramos a varios personajes. El primer personaje es Pedro y los 12 discípulos. Ya tú te acuerdas cuando ven esa tumba muerta, sola, y entonces Jesús se les presenta a Pedro y se les presenta a los otros discípulos, pero en esa ocasión hacía falta uno, ujú, y el que hacía falta era Tomás. Y entonces Jesús se les presenta a Pedro y a los otros discípulos dos veces, porque Tomás le dice, mira, Jesús vino, el maestro vino, pero él dice, yo no Ujú. les creo, hasta que no ver, No no creer. creer. Entonces a ellos se les presentó dos veces, pero también se les presenta a más de 500 hermanos, y también se les presentó a Jacob y a los apóstoles Jacobo. a Jacobo, perdón, y a los apóstoles. Y por último, Pablo dice, y yo doy también evidencia de esto. Y él mismo se dice que él es un abortivo, el último de los apóstoles. Sí, y esto lo encontramos en 1 Corintios 15 del 5 al 8, porque dice, le apareció a Cefas, así Hace. como lo dijiste, Ujú, y después a los 12. Después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los ujú, cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces la Biblia nos da esa luz ujú, y nos va mencionando, como tú bien has mencionado, que esto es un hecho histórico y que hubo personas que vieron a Jesús ujú. resucitado. Y a mí me llama la atención esa palabra que él usa como un abortivo. Quiere decir lo último. ¿Cómo es un aborto? Bueno, es lo último, lo que pudiéramos decir lo desechado. Ujú. Pablo se consideraba así, pero consideraba que aún dentro de esa gracia Dios lo había alcanzado y había él podido ver a un Dios resucitado.
Así es. Por eso entonces Pablo deja claro que el Evangelio es la obra de Dios, realizada conforme a las Escrituras, no conforme a los dichos de él. Ujú. Y entonces, es decir, es un plan predicho de antemano en el cual la resurrección juega un papel fundamental. Algunos tienen dudas Pues es la eh, pregunta que le es la hacen, ¿no? pregunta que... ¿Alguien tiene dudas? Ujú, Que pregunte a los testigos que aún estaban vivos en ese momento. exacto. Por eso de aquí, como adventistas del séptimo día, nosotros vamos a hacer este ejemplo porque aún es el problema que se tiene en algunos hermanos, ¿no? Y sí Ujú. quiero hacer este resalte. Que algunos hermanos, pues a veces dicen, bueno, ¿por qué no celebramos la muerte, pastor? ¿Por qué no el Día de Muertos? Pues porque nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Y si nosotros creemos en un Dios vivo, festejamos la vida, no festejamos la muerte. Nuestra cosmovisión es diferente, porque Exacto. ya tú habías mencionado que había un problema, ¿no? Con los corintios. Era esa, con los paganos, ¿no? Ujú, Ese dualismo, la relación que ellos hacían del cuerpo al alma. Pero nosotros estamos afianzados en que los muertos duermen, exacto. ¿verdad? No, no es de que su alma anda vagando, Ujú, que su alma, no. Y esa era una situación que se estaba, un dualismo. que se estaba presentando, esa era la problemática, ¿no? Ujú, Porque ellos creían que la resurrección de Jesús realmente no podía ser, ¿no? Porque ujú, el alma andaba vagando, exacto. pero no era así. Exacto. Y era el problema de pensamiento que ellos tenían. Por eso entonces la segunda parte que tú tocaste es las consecuencias de la resurrección de Jesús. ¿Qué consecuencias tuvo que Jesús hubiera resucitado? Bueno, negar la posibilidad de la resurrección genera una inconsciencia con la fe cristiana, Inconsistencia. ya que si no hay una resurrección de muertos, tampoco entonces Cristo resucitó. Y si Jesús Y no eso es resucita, inconsistente. exacto. Y si Jesús no resucita, entonces la predicación pues es vana, ¿no? Exacto. Y en 1 Corintios 15 el versículo 14 Ujú, pues no lo dice, porque dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ujú. O sea, no tenía sentido si No Jesús no tiene. hubiera, no, ajá, si él no hubiera Ujú, resucitado. También, pues seríamos falsos testigos. exacto. Mira, porque en el verso 15. 15 dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ujú, Entonces, pues aquí él va presentando, si Jesús no hubiera resucitado, ¿cuáles serían pues las consecuencias, ¿no? sí. Seríamos falsos testigos, nuestra fe es vana, Ujú, la predicación pues tampoco tiene sentido exacto. y pues también estamos, O estaríamos en nuestros pecados aún. Y eso te lo dice Corintios 15:17. y si Cristo no resucitó, Ujú, vuestra fe es vana, ujú, aún estáis en vuestros exacto. pecados. Pero lo que más me preocupa es la última que encontramos en el 15 verso 18 donde dice, los que han muerto ya no volverán a la vida. Porque entonces para nosotros el morirnos ahí acabaría todo. Y entonces esas lágrimas que hoy derramamos cuando un ser querido muere, no serían lágrimas con esperanza, serían lágrimas de una separación perpetua y una pérdida que no más veríamos a ese ser querido. Así es. Y pues entonces la resurrección, Ujú, ¿no? Si no hubo resurrección, ujú, entonces, pues Jesús sería solamente un hombre ujú, justo, bueno, pero bueno, que fue asesinado sin un motivo, pero ujú, incapaz de salvar. Pero todo esto, ujú, pues no es real, ¿no? exacto. Todo lo que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15 verso 20 dice,
Pero ahora Cristo, mira, ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Así es. Entonces, esta es la razón Ujú. del Evangelio, ¿no? Todo tiene sentido Así es. porque Jesús resucitó. También nuestra fe, somos testigos fieles, nuestros pecados están perdonados si nosotros le pedimos ese perdón a Dios. Y entonces, lo que ya habías mencionado, la muerte en Cristo tiene una esperanza. ¿Por qué? Porque Y volveremos a ver volveremos. a aquellos que amamos. Así es. Y entonces a esto surge una pregunta interesante en esta segunda parte. ¿Qué garantiza entonces la resurrección? ¿Qué garantías tenemos de esto? Ah, si tú vas conmigo al verso 20, dice, sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. ¿Porque dice aquí Pablo esto? Bueno, porque dice no solamente resucitó al que creemos que es nuestro Dios, que es Jesús, Ujú. sino Él va a traer a vida a los que creen en Él. Y el primer hecho que queda como garantía de esto, de la resurrección de Jesús, es que los que hayamos aceptado, y subrayo esa palabra, hayamos Acepta. aceptado el plan de salvación desde Adán, ajá, no ahora, desde Adán, desde los antediluvianos, hasta el fin del mundo, si morimos, volveremos A a vivir. vivir. Y esto lo vimos en esta semana en Corintios 15 del 20 al 23. Ujú. Pero hay una pregunta que quisiera que tú me ayudaras. ¿Qué ocurrirá entonces después de nuestra resurrección? Bueno, cuando la muerte ha sido derrotada, Ujú, entonces Jesús habrá vencido a todos sus enemigos. Esto fue lo que ocurrió después de la resurrección, ¿no? ujú, Y entonces es cuando Jesús va a someter a todo al ujú, Padre, para que Dios sea todo en todos. Es decir, esta garantía tenemos. Es una garantía que nos dice que podemos tener salvación. ujú, Además, Pablo menciona que nos da dos garantías que van a afectar nuestra vida diaria. ujú. Una, pues que vale la pena predicar el Evangelio, Exacto. aunque Ahora esto, sí tienen sentido. claro, aunque esto a veces va a implicar sufrimiento o peligros. Y en Ujú, los versos 30 al 32 lo vemos. Dice, ¿y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros que tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si no, como hombre batallé en Efeso. Aquí él pues está diciendo, ¿no? Que tiene sus sentido luchas, sus los luchas. peligros que le pasó. Ujú. Ujú. Pero que vale la pena predicar porque estamos dando esa garantía y esa esperanza de que Él vendrá por Así nosotros. es. Y la segunda garantía que tenemos es que vale la pena vivir una vida coherente con los principios bíblicos. Y esto lo puedes identificar en los versos 33 y 34 que dicen. Pero pregunto a alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Perdón, es Treinta y 33. tres. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero aquí está, mira, velad debidamente y no pequéis. O sea, coherencia, ¿no? En los principios bíblicos. Pa- eh, Porque algunos no conocen a Dios. Entonces tú estás dando, pues, ese testimonio. Así es. Y entonces entramos a la última parte y dice nuestra resurrección. Ahora hemos visto que creemos en un Dios que resucitó, que está intercediendo hoy mismo por nosotros. Pablo así lo está explicando en todos estos versos, pero entonces viene una pregunta que a veces tú te puedes estar haciendo, pero que Corinto no creas que no la hacía. Primera de Corintios 15:42 dice así también, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Qué es esto? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Aquí hay algunas analogías sobre el cuerpo resucitado. Cuerpos vegetales. Primera de Corintios 15:35 al 38, lo que acabamos de leer, es que se siembra una semilla, se cosecha un cereal
y Dios da a cada vegetal el cuerpo que Él quiere. Sí, esta analogía, ¿no? Ujú. Cuando tú vas sembrando, esa semillita muere, o Exacto. sea, deja de ser semilla para poder, lo que decías, Ujú, convertirse en un cereal ujú. o en una plantita. Y entonces, de esa manera, pues Dios le da a cada vegetal el Una cuerpo, forma. una forma, ¿no? El cuerpo adecuado. Ujú. Entonces, pero la segunda analogía que se presenta es en cuanto a los cuerpos físicos. Físicos. Es decir, hay cuerpos De de hombres. hombres, de animales, cuerpos de peces, cuerpos de aves. Ujú, Entonces, es adecuado para diferentes funciones, ujú, ¿no? Y todo esto nos lleva a que los cuerpos celestiales, pues van a reflejar, perdón, sí, los cuerpos celestiales, pues reflejan la gloria del sol, ujú. la gloria de la luna, de las estrellas. Cada uno tiene su gloria, su propio brillo, Brillo. Cuando decimos gloria, estamos hablando o hacemos énfasis en el el reflejo, reflejo, el en el brillo. brillo que puede emitir, a veces no por sí mismo, porque la luna no emite ese brillo por sí misma, es un reflejo Reflejo del del sol. sol, pero las estrellas sí. Las estrellas sí emiten un reflejo de sí mismas. Ujú. Entonces, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Vamos a resucitar con el cuerpo de una estrella, y entonces cuando tú volteas a ver al cielo dices, ay, en aquella estrella me está mirando mi abuelito, mi abuelita, o no, tú ves un vegetal y tú puedes decir, no, 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 no como plátano, porque Mm. tal vez si me como el plátano ahí resucitó mi ser querido. O mira, en ese pececito está, ¿a eso se refiere? ¿Con qué cuerpo estamos resucitando? Bueno, Pablo explica esto porque en Corinto no quedaba bien claro eso. Ajá. En Corinto no entendían eso por la dualidad del pensamiento que ellos tenían. Y entonces Pablo dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. El cuerpo actual, ¿cómo es? Pues corrupto, es deshonroso, es débil, la naturaleza es una Carnal, carnal. ya lo ha dicho Pablo Mm, en, ¿cómo se llama? En capítulos anteriores. así es. Pero ¿cómo entonces ahora es el cuerpo con el que vamos a resucitar? Pues entonces va a ser un cuerpo Incorrupto, que es incorrupto. lo opuesto a lo que tenemos ahora. Ujú. Si tenemos ahora un cuerpo corrupto, ahora vamos a tener en la resurrección un cuerpo Corrupto. incorrupto. Si ahora tenemos un cuerpo deshonroso, vamos a tener un cuerpo glorioso. Si ahora tenemos un cuerpo débil, vamos a tener un cuerpo poderoso. Y si tenemos ahora un cuerpo carnal, vamos a tener un cuerpo espiritual. Seremos transformados. Seremos transformados, porque Adán tuvo un cuerpo terrenal, pero Jesús, que es la representación del segundo Adán, ajá, tuvo uno celestial. Es la resurrección, pues, en nuestro cuerpo va a ser transformado. A eso se refiere cuando dice Pablo, y nosotros seremos transformados. Y ahora esto que es corrupto será incorruptible a la semejanza del cuerpo de Cristo. Es decir, incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual y celestial. Jesús conserva el cuerpo con el que anduvo en esta tierra. Ujú. Y nosotros vamos a conseguir ese cuerpo, pero de diferente forma. Ujú. Restaurado. Por restaurado. Porque recordemos que del polvo fuimos tomados, más el hálito de vida que Dios nos da es un alma viviente, que es lo que tú y yo somos. Así es. Y entonces, mira, en el versículo 29 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del Del celestial. celestial. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cuándo vamos a resucitar? Pablo te lo deja claro ahí en el en el verso 51 y dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere esto antes de determinar el momento de la restauración? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, en esta parte, lo que va a ocurrir con nuestros cuerpos en ese momento, Pablo está indicando que la carne y la sangre Ujú. no pueden heredar el reino de Dios. Esto significa que no tendremos un cuerpo físico tras la resurrección. ¿Cómo será? ¿Mm? La expresión aquí que se menciona de carne Carne y y sangre. sangre se está usando como un sinónimo de la persona, Ujú. ¿no? Entonces, Pablo está haciendo un paralelismo, ¿sí? Ujú. Que los habitantes de la tierra, pues como somos corruptos, Exacto. pero los habitantes del cielo no, es incorrupción, hay Ujú. incorrupción. Entonces, aquí tenemos que entender que el cuerpo que se corrompe Ujú. no lo vamos a llevar al cielo, Mm. ¿no? Entonces, en la segunda venida del Señor Jesús, el cuerpo que que se había corrompido, Ujú. pues va a ser transformado a Exacto. un cuerpo incorruptible, Incorrecto. igual que al cuerpo con el que Mm. Jesús resucitó. Entonces seremos transformados. A eso se refiere la palabra transformados. Ujú. Ujú. Porque todos aquellos que duermen en Jesús tendrán esa sensación de que ha pasado un instante. Es como cuando te Ujú. acuestas, cierras tus ojos Un sueño y un momentáneo. sueño, exacto. Despiertas y es algo Ujú. momentáneo, exacto. Que en un segundo cerraste los ojos y el otro segundo ya los abriste. Ujú. Ujú. Y entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Con la Ujú. muerte. Ahora, cuando ellos pues estén abriendo sus ojos, entonces estarán viendo al Señor. Bueno, ¿qué te deja esta lección? Esta lección, el poder de la resurrección de Cristo, me deja que el Señor cumple sus promesas, porque Él ha resucitado, que mi cosmovisión no es la que se tenía en la antigüedad, porque hay una esperanza, es un hecho histórico que Jesús se sometió a la voluntad del Padre y Él está resucitando, nos da vida, esperanza, la seguridad de la vida eterna. Así es. ¿Qué me deja esta lección? Bueno, esta lección a mí me deja, mi querido amigo, amiga, que tal vez nosotros hemos perdido un ser querido, hemos derramado lágrimas, pero tenemos la bendita esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Tenemos la bendita esperanza que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Y que si hoy en día predicamos acerca de Jesús, es porque predicamos un Dios vivo que viene pronto. Amén. Así que esa promesa esta semana quede arraigada en tu corazón, quede arraigado en el mío. Esperamos que esta lección haya llegado a tu corazón y que tú estés haciendo lo correcto durante esta semana para llevar el Evangelio a otros que están pasando tal vez por una pérdida. Porque la resurrección de Jesús le da sentido a la misión que tenemos, al Evangelio y al mensaje. Así es. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.